Nunca más válido el título de nuestro programa ¿Quién tiene la razón? Y esto porque estamos ante una ponencia que por primera vez se ha hecho pública a propósito de una sentencia que debe adoptar el Tribunal Constitucional, nada menos que la demanda competencial presentada por el señor Pedro Olaechea para que se declare inconstitucional la disolución del Congreso de la República, decidida, como sabemos, por el presidente de la República hace 101 días. El señor Omar Cairo le hemos solicitado que revise un poco las objeciones que se han presentado a la ponencia del señor Carlos Ramos, 79 páginas, 218 acápites, y ha tenido la amabilidad de tomarse el tiempo para pasar revista a esas objeciones y decirnos cuáles son. ¿Cómo resume usted las grandes objeciones que hay a la ponencia, que debe ser discutida por los 7, él y los otros 6 jueces, y tomar una decisión a partir del martes de la semana próxima? Sí, señor Carvalho, muchas gracias. Yo quiero decirle que las objeciones por su contenido fortalecen a la ponencia, porque como vamos a ver a continuación, tienen una debilidad que de repente es circunstancial, pero que no hace sino revelar que la ponencia tiene fundamentos sólidos. Y ¿cuál es esa debilidad de las críticas? Recordemos que lo que el señor Carlos Ramos dice se puede resumir, si la he leído bien, en 3 tesis. Primera tesis: el gobierno tenía legitimidad para someter a la cuestión de la confianza el tema en cuestión, un proyecto de ley para cambiar la manera de elegir a los jueces constitucionales. Segunda tesis: esta demanda asociada a una cuestión de confianza fue negada por el Congreso. Como dijo el presidente de la República, negada fácticamente. Tercera tesis: como consecuencia de esta negación, la disolución es constitucional. Son las 3 grandes tesis defendidas por Carlos Ramos. Exactamente. Y sobre eso hay críticas. Comienzo por las críticas que plantea Domingo García de la Unde. Él dice una cuestión, dice que no se puede considerar que hay una negación de hecho, una negación material, porque el reglamento del Congreso dice que la cuestión de confianza se vota. Es la primera vez que yo escucho que la Constitución se interpreta a la luz de lo que dice un reglamento. Es precisamente al revés. O sea, habría que interpretar el reglamento a la luz de lo que dice la Constitución. Pero esta objeción dice, como el reglamento dice que se vota, hay que interpretar los artículos 132, 133 y 134, que no dicen que se vota, que dice que el rechazo de la cuestión de confianza, que dice que cuando la cuestión de confianza es rehusada o cuando es negada, hay que interpretar que eso significa se vota porque una norma de inferior jerarquía dice que se vota. Bueno, esto es insostenible por... O sea, es un error craso que está cometiendo su maestro y creo que su colega en la Católica, ¿no? Una persona a la que aprecio mucho y ese aprecio y ese cariño no disminuye 1 milímetro por estas objeciones que estoy haciendo. En absoluto, es una crítica puramente técnica. Primer punto: está sometiendo la interpretación de la Constitución a una norma de rango inferior. Sí. En segundo lugar, dice que el Congreso aprobó la cuestión de confianza, y esto no es real. La cuestión de confianza consiste en la propuesta que hace un ministro de que se apruebe una medida condicionando su permanencia en el cargo a que se apruebe la medida. ¿Qué debía pasar el 30 de septiembre para que la cuestión de confianza se aprobara? Que se aprobaran 2 cosas pedidas por Del Solar: que se paralice el trámite del nombramiento y además que se apruebe la modificación del artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Básicamente para que quede claro que los jueces constitucionales sean elegidos por concurso público. Exactamente. No de la manera express, como lo quería hacer el Congreso. Que esa sea la nueva regla. Como era antes, por lo demás, ¿no? Exactamente. El Congreso no aprobó, el Congreso ni paralizó el procedimiento, ni aprobó la modificación. Entonces no entiendo cuándo aprobó la cuestión de confianza. Salvo en la tarde, después de haber votado. Lo que ocurre es que en la tarde hizo una parodia de aprobación, porque hay que distinguir. Dijo, se somete a votación la cuestión de confianza y se aprueba, olvidando que aprobar la cuestión de confianza significa aprobar lo que se pide bajo el respaldo de la cuestión de confianza. Y eso no pasó, porque si hubiera pasado, hoy día el artículo 8 estaría modificado. Si hubiera pasado,
el procedimiento se hubiera suspendido. Y no se suspendió. Es más, se nombró. Tan continuo. La segunda crítica es entonces que no hubo un voto de confianza en las condiciones que le dieran legitimidad, según usted. Clarísimo, no se aprobó la cuestión de confianza. Bueno, votaron la confianza y dijeron que durante la tarde. Lo que pasa es que votar la cuestión de confianza significa votar a favor o en contra o rechazar materialmente aquello que se pide con el respaldo de la cuestión de confianza. No es votar por la persona. Es decir, la cuestión de confianza siempre es un pedido con el respaldo del ministro de una afirmación. Si lo aprueban me quedo y si lo desaprueban me están sacando. Segunda crítica entonces. No se aprobó la cuestión de confianza. Tercera crítica. Dice que para suspender el nombramiento había que interrumpir la agenda y el presidente de la República no puede interrumpir la agenda. Y en realidad esto no es exacto. El presidente de la República sí puede interrumpir la agenda. El artículo 105... ¿Él mismo o a través del primer ministro? A través del primer ministro, en este caso por lo siguiente. El artículo 105 de la agenda del Congreso la fija el Consejo Directivo y la puede variar la Junta de Portavoces. Pero el artículo 100 por el reglamento del Congreso. Pero el artículo 105 de la Constitución dice que cuando el presidente presenta un proyecto de ley con carácter de urgencia, el Congreso está obligado a darle prioridad. O sea, el presidente, en este caso, establece la prioridad en la agenda. Y como hizo cuestión de confianza del Solar pidió que se respete esa prioridad y entonces fue, y le cerraron la puerta, a pedir que se haga valer esa prioridad que constitucionalmente el presidente tiene de establecer el primer lugar de la agenda. Entonces no es exacto. Entonces usted tiene 3 críticas contra lo que ha sostenido a través de un video, por cierto, defendido en la plataforma digital. Y hay otra cosa que es importante, creo, porque hay más, pero bueno, para pasar a otros. Porque he encontrado otras críticas en otros autores. En otros autores, pero hay una que creo que es central. Dice Domingo García Belaúnde que la ponencia de Ramos ignora el debate en el CCD y sobre todo la ponencia de Carlos Torres y Torres Lara. O sea, es como si Torres Lara tuviera la interpretación suprema de lo que es la cuestión de confianza. Torres Lara decía que la cuestión de confianza que da lugar a la disolución, el rechazo, solamente es la del 130. Hay 2 tipos de cuestión de confianza en la Constitución, la obligatoria y la facultativa. La obligatoria es la que se hace cuando en los 30 primeros días se plantea, y la facultativa la que hizo el Solar en cualquier momento. Torres Lara decía que solamente el rechazo de la obligatoria da lugar a la disolución cuando es por segunda vez. Bueno, esa era la posición de Torres Lara, pero no está en la Constitución. La Constitución no acogió eso. Entonces, la voluntad de un constituyente va a ser la fuente obligatoria de interpretación de una norma que no dice eso, porque la Constitución dice el rechazo de 2 cuestiones de confianza y no dice que sean las 2 de la del 130, sino también puede ser la facultativa. Entonces, este argumento me parece ahora, el que doctor García Belaúnde y otros críticos echan de menos también hacer algunas precisiones para el futuro, para que no se repita que nos hallemos ante una situación con incertidumbre constitucional. Sí, yo creo... Y en particular considera, esa palabra que usa me parece, ser obsecuente ante el Poder Ejecutivo. En el sentido de que no hubiera esperado algunas críticas o algunos reproches a la manera como se actuó. Pero lo que me llama la atención a mí es que no se dice lo mismo para el señor Olaechea y la señora Mercedes Arauz, que actuaron también después y que prestaron un juramento delante de Bilby Bandera. ¿Por qué es que nadie considera que eso es constitucionalmente dudoso, por lo menos? Sí, yo creo que ahí hay, probablemente porque no es materia de la demanda competencial, o sea, no está en cuestión eso, no se ha demandado eso. Pero hay una cuestión que usted ha mencionado que es importante yo sí creo que la ponencia del doctor Ramos podría decir que es infundada la demanda, o sea que el presidente Vizcarra actuó constitucionalmente, desde el punto de vista constitucional, correctamente, y podría decir, pero en el futuro sería bueno que ciertas reglas se sigan. Pero Domingo García Belaúnde no pide eso. Él dice, no se dice nada sobre la responsabilidad de la disolución que hizo Vizcarra, porque su postura consiste en pedir, por todo esto, pues por lo del reglamento del Congreso, porque hay que hacerle caso a Torres Lara como si fuera el intérprete máximo, en realidad único de lo que no dice la Constitución. Entonces dice, como es inconstitucional, Ramos debía haber establecido
posibilidad de sanción, pero no puede, pues, si dice que es infundada la demanda. Entonces creo, por lo tanto, estoy en frontal desacuerdo con todo el respeto y cariño que le tengo con Domingo García Belaúnde. Otros críticos que le hayan aportado críticas que merezcan ser... Sí, el señor Althaus hace una crítica que es, en realidad, yo tengo la impresión de que es más emocional que técnica, porque dice, en la ponencia es inexistente el análisis jurídico del conflicto competencial. Bueno, eso es contundente. Bueno, lo que él dice es que es histórico, que es un análisis histórico. Es la verdad, pero la mayor parte es histórico. Pero jurídicamente de las relaciones entre el análisis jurídico es inexistente. No hay. Pero luego dice, es inexistente, inconsistente y carente de lógica. Ya no entiendo. Si no existe, ¿cómo puede ser inconsistente? Y si no existe, ¿cómo puede ser carente de lógica? Entonces, bueno, ese es un punto para apreciar que esto es una crítica más que técnica, emocional. Segunda... Emocional quiere usted decir, forma parte de la sensación que algunos tienen que con la disolución estamos como en Venezuela y que estamos yendo a una dictadura y que exactamente. No hay ningún contrapoder, etcétera. Sí, de buena fe creo que el señor Althaus teme eso, que estemos a las puertas del chavismo. Es posible, porque si no, no se explica una crítica de este tipo. Segunda crítica, dice que en la ponencia parte de la suposición de que basta que el gobierno diga que le ha sido negada la confianza para que disuelva. O sea, esto está a voluntad del gobierno. Y eso no es cierto. Lo que dice la ponencia, Fundamento Jurídico 136, es que esto es excepcional. Es decir, la regla es la votación. Pero cuando haya un hecho que inequívocamente exprese que el Congreso está negando aquello que se pidió bajo el respaldo de la cuestión de confianza, en ese caso, para no permitir que el Congreso burle la institución, se entiende que la cuestión de confianza ha sido negada. Yo pongo un ejemplo. Imagínense que el presidente del Consejo de Ministros plantea una solicitud y hace cuestión de confianza de esa solicitud. Y los congresistas se retiran del hemiciclo. ¿Alguien podrá seriamente decir que se ha aprobado la cuestión de confianza? ¿Alguien podrá decir que no ha sido rechazada? Ha sido manifiestamente rechazada en ese caso porque se han ido, han hecho imposible la aprobación. Entonces, ha sido rechazada con los pies. Exactamente, no exactamente. Bueno, ¿alguna otra crítica ha seleccionado usted que le parezca relevante ser abordada? Bueno, dice el señor Althaus que con la elección de los magistrados se está vulnerando las competencias exclusivas del Tribunal Constitucional y por lo tanto y que se invoque el interés nacional, asuntos que no son jurídicos. O sea, se ha invadido la competencia del Congreso, porque el nombramiento, el procedimiento de nombramiento no es un tema que le concierne al Ejecutivo, es ajeno al Ejecutivo. Y claro, no es verdad eso. Y eso no es verdad. Fundamento jurídico. Pero votan solo los congresistas. Eso sí es verdad. La competencia de legislar es de los congresistas, pero el asunto sí concierne, el tema sí concierne a la política general del gobierno y más aún institucionalmente. Fundamento Jurídico 159. El doctor Ramos dice, la política general del gobierno aprobada por Decreto Supremo 56/2018 PCM establece que uno de sus lineamientos es asegurar la transparencia en las instituciones y entonces la transparencia en las instituciones claramente se expresa en un mecanismo transparente de designación. Señor Cairo, no sé si habrá convencido a quienes piensan como usted ha criticado, pero en todo caso ha presentado sus argumentos, contribuyendo a un debate que veremos todos, puesto que los jueces constitucionales han decidido que la deliberación sea pública y transparente a partir del próximo martes. Y un punto aquí, Aníbal Quiroga dice lo siguiente, dice que el defecto que encuentra es que el doctor Ramos no nombra la negación fáctica, le llama de negación material y Vizcarra no dijo material, pues. Entonces, como no dijo material, sino fáctica es inconstitucional. Bueno, ese es un culto a las palabras que es completamente ajeno, no solo al derecho constitucional. No ha salvado el tiempo porque yo quería preguntarle, doctor Cairo, pero ya no hay tiempo para hacerlo. Si usted tiene críticas, porque ha descargado críticas hechas por otros, pero viendo que es tan acucioso, quería saber si usted echa de menos algunas cosas en esta ponencia. Será la próxima vez que venga que le preguntaremos eso y sobre todo le consultaremos una vez que hayamos escuchado la deliberación de los 7 jueces, porque hay quienes creen que los que se oponen o los que se opongan a esta ponencia podrán convencer
a la mayoría. Vamos a ver qué deciden los jueces constitucionales a partir del próximo martes. Nos han prometido que la decisión será tomada antes de las elecciones del 26 de enero. Señor Cairo, muchas gracias por su presencia. Gracias. Hacemos una breve pausa y recibiremos a 3 candidatos de 3 partidos diferentes. Quédense con nosotros.